Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. El cielo se oscurecía con nubes amenazantes como nunca antes había visto en mis casi 1000 años de vida. El viento aullaba con furia, trayendo consigo el olor inconfundible de la tormenta inminente. Mis viejos huesos, cansados por los siglos, me decían que esta no sería una lluvia cualquiera. Mi nieto Noé trabajaba frenéticamente, asegurando los últimos detalles de aquella enorme estructura de madera que había construido siguiendo las instrucciones divinas. Los animales llegaban en parejas, como si una fuerza invisible los guiara hacia el arca. «Abuelo, es tiempo», gritó Noé por encima del rugido del viento. «El Señor ha dicho que las aguas vendrán hoy. Debes entrar con nosotros». Miré a mi alrededor, contemplando por última vez este mundo que había conocido durante tanto tiempo. Había visto la creación corromperse lentamente, generación tras generación. Había presenciado cómo los hijos de Dios se alejaban de sus caminos, cómo la violencia y la maldad se extendían como una plaga. Y ahora, el juicio divino estaba a punto de caer. Una gota pesada golpeó mi frente arrugada, luego otra, y otra más. Las primeras lluvias de lo que sería el diluvio universal comenzaban a caer, pero algo en mi interior me decía que mis días estaban contados, que no vería el nuevo mundo que surgiría después de las aguas. Mi tiempo había llegado a su fin, justo cuando el tiempo del mundo antiguo también concluía. Mi nombre es Matusalén, el hombre que más años ha vivido sobre la tierra, y esta es mi historia. Mi vida se encuentra registrada brevemente en el libro de Génesis, capítulos 5 y 6, donde las escrituras narran las generaciones desde Adán hasta Noé. Nací en el año 687 después de la creación, hijo de Enoc, aquel que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mi nombre, Matusalén, significa, cuando él muera, será enviado, una profecía que se cumpliría de manera extraordinaria al final de mis días. Desde mi juventud, escuché las historias transmitidas por mis antepasados. Mi abuelo Jared me contaba cómo era la vida en las primeras generaciones después de Adán, cuando los hombres aún recordaban el Edén como una memoria reciente y no como una leyenda distante. Mi padre Enoc me enseñó a caminar en los caminos del Señor, mostrándome con su ejemplo lo que significaba vivir en comunión íntima con el Creador. Cuando tenía 65 años, un suspiro en la longevidad de aquellos tiempos, nació mi hijo Lamec. Recuerdo sostenerlo en mis brazos, maravillándome ante el milagro de la vida, sin imaginar que este niño sería el padre de quien salvaría a la humanidad del juicio que vendría. El mundo que conocí en mi juventud era muy diferente al que vería en mis últimos días. La tierra era más fértil, el aire más puro, y los hombres vivían por siglos. Pero con el paso de las generaciones presencié un deterioro gradual, no solo en la naturaleza sino también en el corazón humano. Cuando tenía 300 años, ocurrió algo que marcaría para siempre mi vida y la de nuestra familia. Mi padre Enoc, quien había profetizado sobre el juicio venidero, desapareció. No murió como los demás hombres. Simplemente, un día caminaba con Dios como era su costumbre, y no regresó. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, dicen las escrituras. Tenía apenas 365 años, una vida corta comparada con la de sus contemporáneos,
pero vivida en tal intimidad con el Creador que fue arrebatado sin ver la muerte. La ausencia de mi padre dejó un vacío inmenso en nuestras vidas, pero también un legado espiritual que intenté preservar. Me convertí en el patriarca de la línea de Set, aquellos que invocaban el nombre del Señor en medio de un mundo que se alejaba cada vez más de él. A los 187 años, mi hijo Lamec me dio la alegría de ver nacer a mi nieto. Le puso por nombre Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido». No sabía entonces cuán proféticas serían estas palabras. A medida que los siglos pasaban, vi con tristeza cómo la maldad de los hombres aumentaba sobre la tierra. Las generaciones que siguieron a Caín habían prosperado materialmente, desarrollando ciudades, artes y oficios. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Pero su progreso técnico iba acompañado de un deterioro moral. Los hijos de Dios comenzaron a tomar por mujeres a las hijas de los hombres, uniones que produjeron hombres poderosos y de renombre, pero que alejaron a la humanidad del propósito divino. La violencia se extendía por doquier. Los poderosos oprimían a los débiles, la injusticia reinaba, y el pensamiento del corazón humano era continuamente inclinado al mal. Intenté, como patriarca, mantener viva la memoria de Adán y la promesa del Redentor que vendría, pero mis palabras encontraban cada vez menos oídos dispuestos a escuchar. Cuando mi nieto Noé creció, vi en él algo diferente. En medio de una generación perversa, él halló gracia ante los ojos del Señor. Era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios como lo había hecho mi padre, Enoc. Su fe inquebrantable era un faro de esperanza en tiempos oscuros. A los 500 años, Noé comenzó a tener hijos: Sem, Cam y Jafet. Para entonces, yo ya había vivido 969 años y sentía el peso de los siglos sobre mis hombros. Había visto nacer y morir a generaciones enteras. Había enterrado a mi hijo Lamec, quien partió a los 777 años, algo inusual en una época donde la longevidad era la norma. Fue entonces cuando Noé comenzó a hablar de una revelación que había recibido. El Señor, entristecido por la maldad humana, había decidido borrar de la faz de la tierra a los hombres que había creado. Un diluvio de proporciones inimaginables cubriría la tierra, destruyendo toda vida. Pero Dios, en su misericordia, había escogido a Noé y su familia para preservar la humanidad y las especies animales. Durante 120 años, observé cómo mi nieto construía un arca siguiendo las precisas instrucciones divinas. La gente se burlaba de él, considerándolo un loco por construir un barco gigantesco en tierra firme, hablando de un diluvio, cuando nunca había llovido de esa manera. Pero Noé perseveraba, predicando justicia y advirtiendo del juicio venidero. A medida que el arca tomaba forma, sentía que mi propia vida llegaba a su fin. Había vivido 969 años, más que cualquier otro ser humano registrado en las Escrituras. Había visto el mundo cambiar, había presenciado el deterioro gradual de la creación y del corazón humano. Había sido testigo de cómo la promesa hecha a Eva sobre la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente se transmitía de generación en generación. Y ahora, en el año 1656, después de la creación, exactamente el mismo año en que el diluvio estaba programado para comenzar, sentía que mi misión en la tierra estaba cumplida. Mi nombre, cuando él muera, será enviado. Cobraba su pleno significado. Mi muerte coincidiría con el envío del juicio divino. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre mi rostro mientras contemplaba el arca terminada. Noé y su familia me instaban a entrar con ellos, pero yo sabía que mi jornada terrenal había llegado a su fin
había sido el eslabón entre dos mundos, el testigo de una era que estaba a punto de desaparecer bajo las aguas. Con una última mirada al cielo que se oscurecía, entregué mi espíritu al Creador, justo cuando las cataratas del cielo se abrían para purificar una tierra corrompida por el pecado. Mi cuerpo regresaría al polvo del que fue formado, pero mi legado continuaría a través de Noé y sus descendientes, quienes repoblarían la tierra después del diluvio. Mi vida, la más larga jamás registrada, había sido un testimonio de la paciencia de Dios, quien esperó siglos antes de enviar su juicio, dando oportunidad para el arrepentimiento. Y aunque presencié la decadencia de la humanidad, también fui testigo de la fidelidad divina, que preservó un remanente a través del cual vendría, eventualmente, el Redentor prometido. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Matusalén, el hombre que vivió 969 años y cuya existencia abarcó casi todo el período, desde la creación hasta el diluvio. Aunque la Biblia nos ofrece pocos detalles específicos sobre él, su longevidad sin precedentes y su posición estratégica en la genealogía de la fe nos hablan de un propósito divino en su vida prolongada. Matusalén nos enseña sobre la paciencia de Dios, quien espera largamente antes de ejecutar su juicio, dando oportunidad para el arrepentimiento. También nos recuerda que, sin importar cuánto vivamos en esta tierra, todos tenemos un propósito en el plan divino y un legado que dejar a las generaciones futuras. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha ayudado a reflexionar sobre el valor del tiempo que Dios nos da, te invito a que le des me gusta a este video. Tu apoyo nos anima a seguir compartiendo estas historias bíblicas que, aunque antiguas, contienen verdades eternas para nuestras vidas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ser notificado cuando publiquemos nuevos videos que te ayuden a profundizar en las Escrituras y en tu camino de fe. Te animo a que escribas en los comentarios la frase «Cada día es una oportunidad para dejar un legado eterno». Por favor, comparte este video con familiares y amigos que puedan encontrar inspiración en la historia de este patriarca que vivió entre dos mundos. Hasta la próxima, bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Qué tan grave debió ser su corrupción para que Dios mismo hiciera llover fuego y azufre desde los cielos? Y aún más, ¿qué pudo llevar a las hijas de Lot a tomar una decisión tan extrema después de la tragedia? Esta es una historia que va mucho más allá de la destrucción y el juicio divino. Es un relato de advertencia, pero también de redención y aprendizaje para todos nosotros hoy. En este video, exploraremos los eventos que marcaron el destino de Sodoma y Gomorra, ciudades que se convirtieron en el símbolo de la decadencia moral. Descubriremos por qué Lot decidió vivir en Sodoma, cómo su propia fe se vio comprometida en medio de un entorno corrupto y cuál fue el verdadero mensaje que Dios quiso transmitir con su juicio. Pero no solo miraremos al pasado, sino que también reflexionaremos sobre cómo estos acontecimientos siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Estamos viviendo en tiempos similares? ¿Podemos aprender algo de la historia de Lot y su familia? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia tiene un mensaje poderoso para tu vida. Prepara tu corazón y acompáñanos en este recorrido bíblico que te hará reflexionar y ver las Escrituras con nuevos ojos. Empecemos. En la historia de la humanidad, pocos relatos han sido tan impactantes como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, situadas en la fértil llanura del Jordán, eran emblemas de prosperidad y riqueza. Sin embargo, bajo su aparente esplendor, se ocultaba una profunda corrupción moral que provocaría la ira divina. Dios, en su infinita justicia, no podía ignorar el clamor de la maldad que emanaba de estas ciudades. La decadencia moral no solo se manifestaba en pecados sexuales, sino también en soberbia, injusticia y falta de misericordia hacia los más necesitados. Ante esta situación, Dios envió a 2 ángeles para confirmar la gravedad del pecado y ejecutar su juicio. Lot, sobrino de Abraham, había elegido establecerse en Sodoma atraído por su riqueza y fertilidad.
Con el tiempo, se convirtió en un líder local, ocupando un lugar de respeto en la ciudad, pero su posición lo puso en una situación delicada. Mientras intentaba vivir con rectitud, se encontraba rodeado de una sociedad entregada al pecado. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, Lot los recibió con hospitalidad, un valor escaso en la ciudad, pero su recepción no pasó desapercibida. Pronto, los hombres de Sodoma rodearon su casa y exigieron que los entregara para abusar de ellos. Este episodio demostró la depravación que dominaba a sus habitantes. En un intento desesperado por proteger a los ángeles, Lot cometió un acto perturbador. Ofreció a sus propias hijas en lugar de los visitantes. Este momento revela la degradación moral que también había afectado su juicio, pues, aunque buscaba defender a sus huéspedes, estaba dispuesto a sacrificar la dignidad de su familia. Los ángeles, al ver la situación, cegaron a los atacantes y anunciaron la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Le ordenaron a Lot huir con su familia y no mirar atrás. Sin embargo, Lot dudó. Su vacilación muestra cuán arraigado estaba en la ciudad, a pesar de su corrupción. Finalmente, los ángeles lo tomaron de la mano y lo guiaron fuera de la ciudad. Cuando el juicio divino cayó, fuego y azufre descendieron del cielo, consumiendo por completo las ciudades. El castigo fue absoluto, un recordatorio de que Dios no tolera la injusticia ni la impiedad. Pero en medio de la huida, la esposa de Lot desobedeció la orden de no mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, un símbolo de las consecuencias de la desobediencia y el apego al pecado. Tras la destrucción, Lot y sus hijas huyeron a la ciudad de Zoar, pero el miedo los llevó a refugiarse en una cueva en las montañas. En este aislamiento, las hijas de Lot enfrentaron un dilema. Creyendo que la humanidad había sido aniquilada, tomaron una decisión desesperada: embriagar a su padre y dormir con él para preservar su linaje. Este acto, aunque reprobable, debe entenderse dentro de su contexto. La mentalidad de la época consideraba la descendencia como una prioridad absoluta. Sin embargo, la decisión de las hijas de Lot muestra una falta de confianza en Dios y una respuesta impulsada por el miedo. Como resultado, dieron a luz a Moab y Amón, ancestros de los moabitas y amonitas, pueblos que posteriormente tendrían una relación conflictiva con Israel. El peligro de la complacencia también es evidente. Lot se acostumbró a vivir en un ambiente de pecado, al punto de ofrecer a sus hijas para proteger a los ángeles. Cuando nos exponemos constantemente a la maldad, sin resistirla, podemos terminar justificándola o participando en ella. Dios es justo, pero también misericordioso. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios rescató a Lot y su familia, demostrando que Él es un Dios de justicia, pero también de gracia para aquellos que le obedecen. No debemos aferrarnos al pasado. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, un símbolo del peligro de aferrarse a lo que Dios nos ha pedido dejar atrás. Para seguir a Cristo, debemos abandonar todo lo que nos aleja de Él. Confiar en Dios en tiempos de incertidumbre es fundamental. Las hijas de Lot actuaron sin buscar la dirección divina, lo que resultó en consecuencias a largo plazo. Cuando enfrentamos momentos de crisis, debemos recordar que Dios tiene el control y confiar en su providencia. La historia de Sodoma y Gomorra es más que un relato de juicio divino. Es un espejo en el que cada generación puede mirarse y evaluar su camino. A través de la Escritura, vemos que el problema fundamental de estas ciudades no era solo la depravación sexual, sino una corrupción moral y social profunda. Ezequiel 16:49 describe sus pecados con claridad: soberbia, abundancia de pan y ociosidad, pero sin atender a los necesitados. Su destrucción es una advertencia sobre cómo el alejamiento de Dios puede llevar a una sociedad a su propia ruina. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account.
Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. Hoy en día, el mundo ofrece muchas distracciones que pueden alejarnos de los principios divinos. La búsqueda de placeres, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno y la arrogancia pueden infiltrarse en nuestra vida si no vigilamos nuestro corazón. La Escritura en Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La historia de Sodoma nos recuerda que no podemos vivir en indiferencia espiritual. Lot es un personaje clave en esta narrativa porque representa al creyente que, aunque justo, se acerca demasiado al pecado. Su historia nos muestra los peligros de comprometer nuestros valores en pos de la comodidad. Lot eligió Sodoma por su prosperidad, pero terminó atrapado en un ambiente corrupto. Esto nos invita a preguntarnos, ¿dónde estamos poniendo nuestras prioridades? Muchas veces, lo material nos seduce, y sin darnos cuenta, comprometemos nuestra fe. La esposa de Lot también es un símbolo poderoso. Ella miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Su mirada no fue solo física, sino también espiritual. Su corazón seguía apegado a Sodoma. Esto nos desafía a evaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos aferrados a nuestro pasado? ¿Nos cuesta dejar atrás lo que Dios nos ha pedido abandonar? Filipenses 3:13-14 nos llama a olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia adelante, hacia la meta de nuestro llamamiento en Cristo. Otro aspecto clave de esta historia es la intercesión de Abraham. Cuando Dios le reveló su plan para destruir Sodoma, Abraham intercedió por la ciudad, pidiendo que fuera salvada si se encontraban justos en ella. Este acto nos enseña sobre el poder de la oración intercesora. En un mundo que parece alejarse cada vez más de los principios divinos, estamos llamados a ser intercesores, a orar por nuestras ciudades, familias y naciones, para que busquen a Dios y se aparten del mal. Las hijas de Lot también nos dejan una lección. Su decisión de embriagar a su padre y tener hijos con él surgió del miedo y la desesperación. En lugar de confiar en Dios, tomaron el asunto en sus propias manos, lo que resultó en la creación de dos naciones enemigas de Israel. Esto nos recuerda que cuando tomamos decisiones sin buscar la dirección de Dios, podemos generar consecuencias que nos afectan a largo plazo. Proverbios 3:5-6 nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La relevancia de esta historia para la actualidad es innegable. Vivimos en una sociedad que, como Sodoma, se ha alejado de los principios divinos. Se promueve el individualismo, el materialismo y la satisfacción inmediata, muchas veces sin considerar las consecuencias espirituales. Sin embargo, Dios sigue llamando a su pueblo a vivir en santidad. En Mateo 24:37, Jesús advirtió que los días antes de su venida serían como en los tiempos de Noé y Lot, donde la gente viviría sin pensar en Dios hasta que llegara el juicio. Esta historia nos invita a tomar decisiones sabias. Debemos preguntarnos si estamos viviendo como Lot, comprometidos con un mundo corrupto, o si estamos siguiendo el ejemplo de Abraham, intercediendo y obedeciendo a Dios. También nos desafía a no mirar atrás, sino a avanzar con determinación en nuestro camino de fe. Como dice Primera de Juan 2:15-17, no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él, porque este mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El llamado es claro: vivir en rectitud, confiar en Dios y no comprometernos con el pecado. En un mundo que sigue los pasos de Sodoma, nuestra misión es ser luz en la oscuridad, predicar la verdad y mantenernos firmes en la fe. Dios sigue extendiendo su misericordia, llamando a la humanidad al arrepentimiento. La pregunta es: ¿responderemos a su llamado o miraremos atrás como la esposa de Lot? Gracias por acompañarnos hasta el final de este impactante relato. Esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar y que puedas aplicar sus enseñanzas en tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir explorando juntos las verdades bíblicas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Además, cuéntanos en los comentarios qué tema te gustaría que abordemos en los próximos videos. Nos encantará leer tus ideas.
Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.